La reforma estudiantil de Córdoba de 1918, su posterior llegada al Perú al año siguiente, las luchas obreros sindicales, exigiendo entre otras cosas jornadas de 8 horas, la polémica Aya Mariátegui. Son años efervescentes, de lucha, en donde no se puede cejar, en donde cada golpe hay que devolverlo con lo mismo. Son años de garra. Son los mismos años que marcan el nacimiento de la Federación Universitaria de Deportes, dentro de los claustros sanmarquinos, como una manera no solo de practicar deporte, sino también como una forma de llevar la reforma universitaria hasta lo más profundo. La Lima de los años 20 solo cuenta con 300.000 habitantes. Sus límites por el sur llegan hasta el Paseo Colón. Era una Lima que mezclaba ya orígenes oligárquicos con migraciones provincianas de intelectuales. Era una ciudad en donde bien podía encontrarse universidades populares, como recién inaugurados caminos rumbo al balneario de moda, Miraflores. En este camino, la famosa avenida Leguía, se inaugura en 1921 el estadio de fútbol, donado por la colonia británica en el centenario de nuestra independencia. En este estadio parecen encontrarse tanto los miraflorinos como los universitarios. El fútbol parece fundir todos los paradigmas de una sociedad que busca su modelo. Y como no podía ser de otro modo, el grupo de estudiantes que funda la Federación Universitaria de Fútbol lucha por conseguir que su equipo juegue el torneo de primera. El 27 de mayo de 1928, la U hace su debut en la máxima división. El rival es el no menos heroico, José Olaya de Chorrillos. El triunfo fue para los universitarios por 7-1. Entre tanto, los miraflorinos conseguían en el Congreso una victoria similar. Por aquellos años, Augusto Leguía consigue que se reforme la Constitución para lograr su reelección indefinida. En ese mismo 1928, luego gana su primer clásico. Eran nuevamente los universitarios, derrotando a un equipo que se formó en un stud de miraflorinos. Al año siguiente, se produce el crack en la Bolsa de Nueva York. Leguía empezaba a tambalearse. Entre tanto, la Federación conseguía su primer título. Solo un año después, aparece el cañetano Lolo Fernández, y Leguía cae en medio de saqueos y protestas. La migración provinciana se consolida. Los miraflorinos se terminan. Del norte parece provenir la crisis con la Bolsa de Nueva York. Del sur, la salvación. Luis Sánchez Cerro encabeza una revolución en Arequipa que hace caer a Leguía. Entre tanto, el cañetano Lolo Fernández lleva a la U a su segundo título. Goleador en los torneos de 1932, 33 y 34, el gran cañonero se convierte en la nueva estrella del fútbol peruano. Y así, mientras Lolo disparaba sobre áreas rivales, en Alemania, alguien prefería disparar sobre seres humanos. Esos últimos años de la década del 30 estuvieron llenos de conversaciones de paz entre las potencias europeas. Sin embargo, Hitler siguió disparando. El 1 de septiembre de 1939 se inicia la Segunda Guerra Mundial. Lolo también sigue disparando. Perú logra aquel mismo año el título de campeón sudamericano, en tanto que la U obtiene su tercer título. Las balas y los cañones también se disparaban, no solamente en Europa, sino también en Sudamérica. En 1941, Perú y Ecuador libran una guerra que terminó con la firma del Protocolo de Río. La U con Lolo logra su cuarto título. 1945 marca el fin del gobierno de Manuel Prado, una era relativamente estable para nuestro país. Ese mismo año Alemania capitula y los norteamericanos arrojan 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. La alegría al final de la Guerra Mundial se suma a la de los cremas, que consiguen el quinto título. Lolo Fernández, con 16 goles, consigue por sexta vez convertirse en el máximo goleador. Un año después, Universitario obtiene el bicampeonato. Entre Lolo y su hermano Lolín anotan 23 tantos. La inestabilidad vuelve a nuestro país el año de 1947. José Luis Bustamante Rivero era el presidente y tiene que hacer frente a 2 grupos de poder, los remanentes oligárquicos y el APRA, que domina el Congreso. Ese mismo año, los cremas salvan la categoría y un año después solo pueden alcanzar el 4º lugar. 1948 también fue año de golpes. Manuel Odría es el nuevo presidente del Perú con la fuerza de los tanques. El tanque en la U se llama Alberto Terry. Ocho años duró el gobierno de Odría. Fueron años de represión y desapariciones. El APRA y el Partido Comunista fueron perseguidos. La desaparición de la U
duró 10 años. Pese a contar con Terry, la U no puede obtener el título hasta 1959. Es más, el 30 de agosto de 1953 deja los campos de juego el gran cañonero Lolo Fernández. Lolo Fernández, el cañonero de todos los tiempos, acaba de dar un ejemplo más de lo que vale el amor al deporte más popular, el fútbol. Fernández, el popular camionero, historia viva de 25 años de fútbol nacional, da el play de honor en el partido entre los equipos de la Hacienda Hualcará, donde naciera, y los Olímpicos, integrado por los cracks de ayer. A los 41 años, 23 de ellos jugando ininterrumpidamente por la U, Lolo debe asumir que los años no pasan en vano, e incluso debe afrontar a la despiadada afición que exigía su retiro. Esa tarde especial, el gran Lolo, figura legendaria universitario, marca su retiro. Antes, y como no podía ser de otro modo, anota 3 goles en la valla de Alianza Lima. Así se fue un grande. Algo más que nos dejó esos años fue la bonanza económica producida por la guerra de Corea. Manuel Prado gana las elecciones de 1956 y debe aliarse en el Congreso con 2 enemigos de siempre, apristas y odriistas. Tachón popular de Fernando Belaúnde aparece como fuerza opositora. Por esos años aparecen en la U 2 jugadores que brillarían durante la década del 60, Lucho Cruzado y José Fernández. En el último año de la década del 50, la U obtiene su 8º título. Un año después, logra su 2º bicampeonato. Lucho Cruzado se convierte en la estrella. En 1963, y tras un año de gobierno militar, Fernando Belaúnde llega al poder. Fueron 5 años llenos de presiones, originadas en el Congreso manejado una vez más por el APRA y la UNO. Pese a ser años inestables para la política peruana, esa misma época se convierte en una de las mejores para Universitario. El 10º campeonato se gana en 1964 y aparecen las figuras de Víctor Calatayud y Nicolás Fuentes. Al año siguiente se suman Héctor Chumpitaz, Lucho Lafuente, Roberto Chale y Enrique Casareto. Por esa época, el tema central en el Perú era justamente la reforma agraria y las migraciones provincianas. El interior de nuestro país va tornándose importante para la capital. En 1966, la Federación Peruana de Fútbol, atendiendo ese nuevo sentir, organiza el primer campeonato descentralizado con la aparición de equipos de provincia. La U obtiene en esa época su 3er bicampeonato. Se suman al plantel de 1967 Eleazar Soria y Percy Rojas. El país es gobernado nuevamente por los militares. A diferencia de otros, el gobierno de Velasco trata de resolver el tema de la reforma agraria y protege a los empresarios nacionales. Cierra las importaciones y busca relaciones diplomáticas con países del bloque soviético. En esas circunstancias, la U obtiene el título en 1969 con la incorporación de Osvaldo Ramírez y Juan José Muñante. En 1971 llegan Héctor Bailetti y Humberto Horacio Ballesteros y un nuevo título para los cremas. Al año siguiente, y mientras Velasco expropiaba a empresas, bancos y medios de comunicación, la U obtenía el mayor logro de su historia, el subtítulo en la Copa Libertadores de América. 1974 fue el gran año. Coincidiendo con su cincuentenario, la U marca un récord de invencibilidad, 36 fechas sin perder. Nuevas figuras hicieron su aparición en ese equipo campeón: Juan Carlos Oblitas, Rubén Panadero Díaz y Juan José Oré. Lamentablemente, la crisis económica que castigó al país e hizo caer al régimen de Velasco también afectó a las instituciones deportivas. La U debió vender a casi todas sus estrellas. Fueron 8 años de volver a armar todo: la democracia, el gobierno, las instituciones, el fútbol. En 1982, y ya con la democracia de regreso, la U vuelve al título con un retorno importante, el de Percy Rojas. En ese mismo equipo brilla Germán Leguía. 3 años más tarde, aparece en el primer cuadro el último gran caudillo de los cremas, el Puma, José Luis Carranza. En 1985, los cremas obtienen el título, brillando en el equipo Juan Carlos Oblitas, Javier Chirinos, Leo Rojas, Fidel Suárez, Lucho Reina y Ramón Quiroga. No son muy buenos años. El país pasa por una aparente prosperidad que luego se convertiría en la más grave crisis vivida en la época republicana.
Al final de esos 2 años, en 1987, la U obtiene su 18ª estrella. Llegaron Chemo del Solar, Roberto Martínez y Alfonso Puchungo Yáñez. En 1990, los cremas suman ya 19 títulos. Son casi los mismos de hace 3 años. Solo llega Andrés Balán González. Del 90 al 95, el país pasa de la aparente estabilidad política al caos, propiciado por Sendero Luminoso y al autogolpe de 1992. Ese mismo año llega el 20º título. Brillan el chileno Juan Carlos Letelier, Ronald Baroni, el uruguayo Tomás Silva y José Luis Carranza. En 1993 los cremas obtienen su 4º bicampeonato. Si hasta ahora hemos hablado de jugadores, habría que decir que el artífice de este título es el entrenador uruguayo Sergio Marcarián, más conocido como el Mago. En aquel equipo del 93 brilló el paraguayo Jorge Amado Núñez. Son años de jugadores extranjeros, son años de apertura en el aspecto económico, más no en el político. Son años inestables, algo oscuros. La U no es ajena a ellos y no puede conformar el cuadro que le dé su 22ª estrella. Tal vez 1998 les brinde esa oportunidad. Esta es la historia de una institución que no es ajena al mundo que la rodea. Nació en medio de luchas y protestas, creció con la garra característica de épocas difíciles, aprendió a ganar en medio de la adversidad. Ahora es un gran equipo. Alguna vez alguien dijo que un país es la suma de todas sus instituciones. Por toda su historia, los cremas prefieren decir que ellos son el Perú. Lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irán la pena y el dolor. Y ya verás. Las sombras que aquí estuvieron no estarán. Y ya verás que no